¿vale? He cambiado al otro bolso, que ya lo tengo más avanzado. Y ya he hecho la cantidad de vueltas necesarias. Y ya paro de crecer a lo ancho. En total he hecho 12 vueltas. He hecho 6 disminuciones, contando que va una disminución, una trabajando todos los puntos, una disminución, una trabajando todos los puntos. Entonces he aumentado una sí y otra no. Para que lo entendáis. Pues para mí la altura todavía no estaría. La altura todavía me falta un poquito. Pero la anchura ya para mí va bien. Si lo queréis más ancho, seguís haciendo de esta manera, creciendo y disminuyendo una vuelta hacia otra no. Pero si ya os gusta la anchura que tenéis aquí, vamos a seguir trabajando nada más que lo que es el largo, sin aumentar de ancho. ¿Cómo lo hacemos? En toda la vuelta disminuimos en el centro. Aumentamos y disminuimos en el centro en todas las vueltas. Ya no hacemos una así y otra no. De esta manera siempre vamos a tener los mismos puntos y siempre vamos a trabajar la misma anchura. Esta vuelta ya es más larguita, tiene muchos más puntos. Os voy a decir la cantidad de puntos que tengo, así también os orientáis vosotros. He llegado a tejer hasta la esquina esta que viene más gordita, ¿vale? 12 vueltas, como os he dicho, desde que empezamos a disminuir. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ni he contado este, ni he contado el anterior, ¿eh? 26. Que ahora, cuando le sumemos los dos en la próxima vuelta, serán 27 y 28. Pues trabajo la esquina. Empiezo a trabajar este primer punto y cuando llegue a los 4 centrales, yo me voy a guiar, no voy a contar, directamente me voy a guiar como os he explicado antes, en la zona 2 vueltas antes donde hice la disminución, que está aquí, pues sería estos dos y estos dos. Sería el centro, estos 4. Hago la esquina. Y ya vamos trabajando hasta el centro. Ya estoy en los 4 centrales y hago la disminución. Y otra más en el siguiente punto, en los siguientes 2 puntos.
y seguimos trabajando cada punto hasta la esquina. Y ya he hecho el último punto, ya me voy a la esquina a trabajar la esquina. Seguimos haciendo lo mismo en todos los lados, en las esquinas, lo mismo que hacemos en las esquinas, y nos va quedando cada vez más alto el bolso. Esta es la parte de dentro, veis que va quedando como hueco, se nos va creando el fondo. Ya hemos parado de crecer a lo ancho y vamos a seguir trabajando hacia arriba un poco más. La cantidad de vueltas que voy a hacer va a ser un poco al gusto. Voy a ir midiendo, voy a ir viendo cómo va quedando y os digo al final cuántas vueltas he hecho en total de todo. A partir de ahora tenéis que hacer esta vuelta es repetir hasta que consigamos la altura que necesitamos. O sea que vamos a hacer disminuciones en el centro en cada vuelta, cambiando la esquina por la que nos va tocando en cada vuelta y haciendo el aumento siempre buscando aquí el punto primero que necesitamos hacer para aumentar. ¿Vale? Voy a seguir haciendo el largo que necesito y nos vemos para rematar y para las asas. A ver, un momentito, antes de continuar, que os he dicho que ya os veía cuando tuviera todo crecido, pero me he dado cuenta que esto no os lo he explicado. Al hacer menguados en todas las vueltas, nos vamos a encontrar que aquí tenemos que hacer el menguado justo empezando en el anterior y nos vamos a encontrar estos dos de esta forma, como nos la encontrábamos antes cuando hacíamos uno en toda la vuelta. Ahora sería siempre nos vamos a encontrar así, las vueltas, porque siempre vamos a menguar. Entonces, es igual, empezamos haciendo el anterior y aquí tenemos que coger los dos. Esa es la diferencia. Y cerramos una cadena y aquí tenemos que coger los dos. Trabajamos medio punto, los dos, trabajamos el punto
sin terminar y cerramos. No quiero que tengáis ninguna duda, por si alguna se ha quedado así claro, porque no coincide. Antes estábamos haciendo una disminución sí en una vuelta y en la siguiente no. Ahora siempre nos vamos a encontrar de esta manera. En la siguiente vuelta, pues trabajamos todos los puntos y cuando llegamos aquí a la anterior, a la disminución de la vuelta anterior, hacemos lo mismo. Cogemos hacemos el punto alto sin terminar y cogemos estos dos. Pues estos dos y el que sigue. ¿Vale? Aclarado esto, ya sí podemos seguir. Al final he realizado 5 vueltas más, haciendo aumentos en todas las vueltas. Así que tenemos un total de 26 vueltas. Tenemos las 9 del inicio, las 12 que hicimos empezando a menguar en el centro, más 5 más que hemos hecho menguando en todas las vueltas en el centro, haciendo los aumentos siempre en los lados de las esquinas y alternando las esquinas. Este es el tamaño que yo decido que quiero para mi bolso. Vosotros podéis tener más tamaño si queréis o menos. Esto es fácil de modificar el tamaño. Simplemente sumarle o restarle vueltas. ¿Vale? Y ahora vamos a hacerle una vuelta por todo el filito para que nos quede rematado un poquito mejor. Simplemente con punto bajo. Un momento que coloque todo esto. Bien. Vamos a hacer por todo el filito punto bajo. Entonces aquí empezamos con una cadena, estamos en el centro, me desplacé al centro y hacemos ahí otro punto bajo. Son las dos cadenas, corresponden dos puntos bajos. Y aquí es hacer en cada punto que nos encontramos, hacemos un punto bajo. Aquí nos encontramos una cadena. Pues en ese hueco un punto bajo. Siguiente es un punto alto, pues ahí un punto bajo. Y vamos rellenando las cadenas con puntos bajos y el punto alto con puntos bajos. Ahí es trabajar todos los puntos. Pues vamos a ir haciendo esto por todo el filo del bolso. Cuando lleguemos a la esquina, trabajamos los puntos que nos encontramos y en las dos cadenas hacemos dos puntos bajos. Los puntos altos y las cadenas que nos encontramos. Trabajar todo el contorno así. Y aquí hacemos el punto deslizado ya al final, en la cadena de subida que hicimos. Ya hemos dado toda la vuelta en punto bajo. Pues para que nos quede una terminación más bonita, más lisita, vamos a hacer otra vuelta en punto deslizado. Y nos empezamos a deslizar ya en el siguiente.
Es que ya me ocupa mucho y no sé cómo voy a poner el bolso para que lo veáis bien. Simplemente hacemos esto. ¿Vale? Vais haciendo puntos deslizados en cada punto que os encontréis. Y nos va a quedar como más gordito el acabado y mejor. ¿Vale? Lo siguiente será hacer las asitas. Aquí he completado ya la vuelta de punto deslizado y vamos a empezar haciendo las asas. En esta primera esquina no vamos a cortar el hilo ni nada y vamos a empezar a hacer ya el asa. El asa lo vamos a hacer siguiendo el motivo que hemos estado trabajando en las esquinas. Trabajaremos esta asa a un largo que nos venga bien y cerraremos en la esquina que tenemos justo detrás. Y en la otra esquina hacemos lo mismo para realizar las dos asas. Vamos a empezar por esta primera. No tiene que ser muy larga, eso sí es verdad, porque el bolso, como en la esquina alarga un poco, si os dais cuenta, pues ya no, para que no nos quede demasiado largo después el bolso, no hace falta hacer una asa muy larga. Voy haciendo motivos y os digo en total cuántos motivos he hecho yo para cada asa. Vamos a hacer la esquina que pertenece, que toca hacer ahora. Que es la de los 3 puntos altos dobles cerrados juntos. Aquí en vez de meternos aquí abajo, como esto es muy gordito, nos vamos a meter en un huequecito de los puntos que hemos hecho. Bajar si tenemos que bajar a la vuelta anterior. He completado el primer motivo. Para hacer el que viene encima y que nos quede todo el derecho, tenemos que hacer lo siguiente. Das la vuelta y te vas deslizando al centro, a la esquinita, que te quedes ahí bien centrada y vuelves a girar. Te vuelves a colocar del derecho. Lo voy a desplazar un poquito más, ¿vale? Que nos quede bien centrado. Voy a ir, por ejemplo, aquí a esta cadena, porque si me quedo en el centro, aquí en el huequecillo, al final se tiende a irse hacia allá. Ahí, vale. Volvemos a girar, voy a poner bien la hebra. Volvemos hasta del derecho. ¿Veis? Para que se quede aquí en el ladito derecho. Subimos 3 cadenas y hacemos
la otra esquina, el otro motivo que estábamos haciendo. Buscamos el huequecito aquí, ahí. El siguiente motivo. Vamos a repetir como hemos hecho antes, del revés nos deslizamos y giramos. Para volver a estar del derecho. Ahora nos toca la esquina gordita. ¿Veis cómo va quedando? Pues así toda la laza. Este motivo extra y ya os dejo haciendo vuestra aza y yo haciendo la mía. Cuando termine os digo la cantidad de esquinas que he tenido que realizar, que ya os digo que no deben de ser muchas porque no queremos que el bolso se nos quede demasiado largo. Pero me da la sensación que además este material da un poquito, no es elástico, pero el punto que estamos trabajando sí que lo es y da un poquito de sí. ¿Veis? Va quedando así. Ahora me tocaría volver otra vez a posicionarme aquí y trabajar esta esquina más gordita. Cuando tenga el trocito con la esquina que corresponde del bolso que está aquí detrás, pues ahí ya lo cerraremos. Ahora cuando tenga el largo os digo cómo. Y tendríamos que hacer lo mismo en el otro lado del bolso, en las otras dos esquinas. Añadimos aquí la cinta, trabajamos en el otro aza y cerramos en la otra esquina. Súper mono está quedando, me encanta. El blanco, el que estoy haciendo con el material este marfil, no voy a hacerlo tan grande.
voy a utilizar el mismo fondo. He hecho las mismas vueltas, las 9 vueltas, y a partir de la 10ª he empezado a hacer los menguados aquí. Pero en vez de hacer 12 vueltas, de un menguado sí y otro no, una vuelta sí y otra no menguando, voy a hacer menos. Yo creo que voy a hacer 4 y 4, serían 8. Serían 4 de menguado y 4 sin menguar. 8 en vez de 12. Y ya a partir de ahí menguaré en todas las vueltas hasta llegar al largo, para que me quede un bolso un pelín menos ancho que este. Así poder tener 2 colores de bolso y 2 tamaños de bolso, con la misma técnica. Por eso os comentaba al principio del vídeo que el tamaño se puede modificar a vuestro gusto. Vamos a continuar haciendo la cita. El largo que le he dado al final. 15 motivos de esquina. Y ahora lo vamos a unir a la otra esquinita de aquí. Vamos a hacerlo con puntos deslizados. Pero a ver si podéis ver bien lo que hago. Tenemos la tira del derecho y tenemos el otro extremo del derecho. Nos tiene que quedar aquí unido. Bueno, pues volver del revés y aquí, ¿vale? Lo que estoy volviendo de revés es el asa. El bolso se quedaría aquí del derecho. Para que se nos quede la costurita que se hace con el punto deslizado, se nos quede oculta por dentro. Y ahora tenemos que atravesamos. Directamente nos vamos a ir a la base del bolso. Y aquí tenemos 1, 2. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 uniones. Tenemos que hacer 5 uniones. Así que nos vamos a ir aquí. Atravesamos ahí. Buscamos aquí. El centro sería este. 1 y 2. Aquí. Deslizamos. Deslizamos y deslizamos al siguiente huequecito. Y de la base del bolso igual. Atravesamos el siguiente punto. Deslizamos, deslizamos y deslizamos. Ahora estaríamos en el centro. Y aquí en el punto también del centro. Y deslizamos, deslizamos. Se me ha escapado. Perdón. Y ya nos quedaría que unir 2 más. Aquí está uno. Y el último, que como estamos del revés, nos cuesta ver cuál es. Aquí. Hasta ahí ya estaría unido. Por la parte del derecho se nos ve de esta manera. La parte más gordita de la unión se quedaría por dentro. Esta ya es la segunda aza. Aquí tengo ya unida la otra también. ¿Veis? Aquí ya lo que nos faltaría es hacer una cadena, cortar la cinta y cerrar. Con las hebras que nos quedan. Esta, por ejemplo, pues, la tenemos que ir perdiendo por aquí dentro con una agujita. Y ya tendríamos las azas de nuestro bolso. Ha quedado un bolso grandecito, ¿eh?
Por eso os digo que las azas mejor no hacerlas muy grandes. El tamaño nos va a quedar perfecto colgado si lo hacemos así. Pues yo voy a continuar haciendo el otro bolsito en el tono, este es el tono hueso. Me falta por hacer el que estoy haciendo también en color marfil. Y ya tengo dos tamaños de bolso con dos colores diferentes. Este incluso se podría usar para la playa. Es grandecito. Aquí estoy acabando ya el otro bolso, que como os dije, lo estoy haciendo más pequeño. Ahora os digo cuántas vueltas he hecho. Esta es la última vuelta que me queda por hacer. Aquí empecé haciendo los menguados en todas las vueltas, como os comenté. El comienzo es igual, el granny del comienzo es con las mismas vueltas. En la décima empecé haciendo una vuelta de menguados en el centro y una vuelta tejiendo todos los puntos. En la siguiente menguado, en la siguiente todos los puntos. Y en el bolso anterior hice así 12 vueltas en total y en este he hecho 8. He hecho una de menguado, una normal, una de menguado, así 4 y 4. 8 en total. Cuando he llegado a la novena, he empezado a hacer menguados en todas. Toda la vuelta, creciendo como siempre. En toda la vuelta crecemos. Y menguando en todas. En el otro bolso hice un total de 26 vueltas, lo que es todo el bolso eran 26 vueltas y este es todo el bolso 24 vueltas. Me ha quedado más pequeño porque he ido haciendo más menguado. Y aparte he hecho 2 vueltas menos de largo. Voy a continuar con esta última. Porque quiero hacer el menguado del centro por si os había quedado algún tipo de duda de cómo se hacen todas las vueltas. Aquí ya he llegado al centro y tenemos que hacer los 4 puntos del centro que los menguamos y los convertimos en 2. Y es simplemente cogiendo así. ¿Veis? Estos son los 2 del centro más los de los lados de los 2 del centro. Pues cuando llegamos aquí, a estos 4 del centro, cogemos estos 2 y hacemos un punto, una cadena y de nuevo los otros 2 así. Ya como estamos menguando en todas las vueltas, no tenemos que hacer como hacíamos de hacer 2 puntos en uno. ¿Os acordáis? Que cuando hacíamos la vuelta que era una sí y otra no, en la que sí hacíamos esto, un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y lo acabábamos. Ese es el menguado que hemos estado utilizando cuando hemos hecho una vuelta así y otra no de menguado. Cuando empezamos a hacer la vuelta de todos los menguados, es como he hecho ahora, cogiendo los 2 de una vez. Y ya continuamos con el resto de los puntos que nos van quedando hasta la esquina y cerramos. ¿Veis? Nos va quedando así. Si tuviera que hacer otra vuelta, pues llegaría hasta aquí tejiendo todos los puntos y estos 2 serían los que cerraría juntos y estos 2 serían los que cerraría juntos. Pero ya esta es mi última vuelta. 24 vueltas para este bolsito más pequeño, que tampoco es pequeño, pero es más pequeñillo que el anterior, es otro tamaño, un pelín más pequeño.
Ya estoy llegando a la esquina en la que empecé. Hago este último. Y aquí ya he cerrado la vuelta. Buscamos la tercera cadena, que me ha quedado bien ajustadilla ahí. Ahí está. Punto deslizado, nos deslizamos hacia el centro. Y ya estaría terminado. Ahora tenemos que hacer la vuelta de puntos bajos y otra vuelta extra para acabar con el punto deslizado. Y a continuación tejemos las azas como hemos hecho en el otro bolso, a la largura que nos sea a cada uno cómodo. En el otro hice 15 esquinas y en este pues voy a probar con 15, o si le tengo que hacer un poco más porque como es más pequeño igual me admite hacer un par de esquinas más. ¿Vale? Pues ya está. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme una reseña, darme un like si os ha gustado, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente tuto, que seguramente será de algo tipo bikini. Yo creo que haré lo próximo un bikini. Os adelanto eso, pero igual aparezco con otra cosa. Tengo en mente hacer esto, pero como tengo en mente varias cosas, pues no sé. Pues muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente tutorial.